Imagina por un momento que lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, entre Israel e Irán, no es solo un conflicto político, sino un evento que resuena con las palabras de los antiguos profetas. ¿Y si te dijera que los escritos de hace más de 2500 años, guardados en pergaminos sagrados, están comenzando a revelarse ante nuestros ojos? ¿Podría ser que estamos siendo testigos de cómo las profecías bíblicas se despliegan en el escenario del mundo actual? Las palabras que el profeta Ezequiel pronunció en el exilio, susurros que han viajado a través de los siglos, parecen ahora levantarse de las páginas y tomar forma en los acontecimientos de nuestro tiempo. Los profetas vieron lo que los hombres no podían ver. Escucharon la voz del Señor resonar desde los cielos y la escribieron, no para su propia era, sino para un momento designado, un momento que podría ser este. La arena se agita en las tierras de la profecía. La tensión crece entre Israel e Irán. Las amenazas resuenan como ecos en los vientos del desierto. Las alianzas se forman, nombres como Rusia, Turquía e Irán, los mismos que Ezequiel mencionó, comienzan a converger. El profeta fue llevado en una visión y contempló un misterio. Después de que Israel fuera dispersado entre las naciones, sería reunido, renacido, y volvería a levantarse en las montañas de sus antepasados. Y así ocurrió en 1948, cuando, tras casi 2000 años, la nación de Israel resurgió de un valle de huesos secos, cumpliendo la profecía de Ezequiel 37. Pero eso no fue el final, sino el comienzo. Ezequiel vio más allá, una tormenta que se avecina, una coalición de naciones, un ejército imponente, una invasión repentina desde el norte. Y nombró a los actores, Magog, Mesec, Tubal y Persia. Persia, que hoy conocemos como Irán, no es solo una amenaza moderna, sino una presencia antigua, mencionada explícitamente en las Escrituras. Las palabras sagradas declaran con precisión, Persia, Cusifut estarán con ellos, todos armados con escudos y yelmos. Vendrán como una tormenta, cubrirán la tierra como una nube. Esto no es una conjetura vaga, no es una interpretación ambigua. Es claro, antiguo y parece hablar de un día muy parecido al nuestro. La pregunta no es si el conflicto llegará, sino si ya ha comenzado. El reloj podría estar avanzando, y la mano del Señor podría moverse pronto, no solo en juicio, sino también en gloria. Así que abre tus ojos, afina tu discernimiento y prepara tu corazón, porque la palabra de Dios está viva. La hora es avanzada, y la profecía está en marcha. Las visiones de Ezequiel 38 y 39 son algunas de las revelaciones más sorprendentes y oportunas de las Escrituras, pronunciadas hace más de 2500 años. Estas palabras fueron selladas para un tiempo específico, los días postreros, y ahora, en nuestra generación, vemos las sombras de esas palabras comenzar a manifestarse en el escenario mundial. Ezequiel, un sacerdote convertido en profeta durante el exilio, recibió una revelación divina. La voz del Señor le habló: Hijo de hombre, dirige tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, el príncipe principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí, Dios no se dirige a Israel, sino a un líder específico, Gog, y a una tierra, Magog. ¿Quién es Gog? Las Escrituras no lo identifican como una nación, sino como un líder, un comandante, quizás una figura política futura o incluso una fuerza espiritual que guía a los gobernantes del mundo. Los nombres Magog, Mesec y Tubal tienen raíces en Génesis 10, donde Magog es un hijo de Jafet, nieto de Noé. Los historiadores antiguos, como Josefo, relacionan a Magog con los escitas, un pueblo que habitaba al norte del Mar Negro, en lo que hoy incluye partes de Rusia y Asia Central. Junto a ellos, la profecía nombra a Persia, Cusifut, que hoy conocemos como Irán, Etiopía o Sudán, y Libia o el norte de África. Estas naciones, aunque distantes entre sí, están unidas por un propósito común, no por su geografía, sino por una ideología, una rebelión espiritual contra el pueblo del pacto de Dios. Pero antes de que este conflicto estalle, una condición debía cumplirse: el renacimiento de Israel. Después de muchos días, serás visitado. En los últimos años, vendrás a la tierra que fue restaurada de la espada, reunida de muchos pueblos, en los montes de Israel, que siempre estuvieron desolados, pero ahora han sido traídos de las naciones y habitan en seguridad. Este versículo por sí solo era imposible durante más de 2000 años. Israel no existía como nación. Su pueblo estaba disperso por Europa, Asia, África y las Américas. La tierra yacía desolada. Sin embargo, Ezequiel proclamó que en los últimos años, Dios reuniría a su pueblo de entre las naciones y lo traería de vuelta a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Y así ocurrió en 1948,
un milagro de los tiempos modernos, una nación nacida en un día, como profetizó Isaías. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Acaso una nación puede nacer de una vez? Desde entonces, el pueblo judío ha regresado a su hogar. El idioma hebreo ha resurgido, las ciudades han sido reconstruidas, los desiertos han florecido. Israel se alza como una nación soberana, rodeada de enemigos, cumpliendo las palabras de la profecía. Pero Ezequiel revela más: esta invasión ocurrirá cuando Israel viva en seguridad, en aldeas sin muros. Dirás: subiré contra una tierra de aldeas sin murallas, contra los que están en reposo, que habitan confiados, sin muros, sin cerrojos ni puertas. En la antigüedad, una ciudad sin murallas era vulnerable, pero hoy, con sistemas de defensa avanzados como el Domo de Hierro, tratados de paz y apoyo internacional, Israel podría parecer seguro. ¿Será esto una paz temporal, una calma engañosa antes de la tormenta? La profecía se intensifica: cuando mi pueblo Israel habite en seguridad, ¿no lo sabrás? Vendrás desde el norte con muchos pueblos, un gran ejército. Este es el momento en que Gog ve a Israel en reposo y aprovecha la oportunidad. Reúne a las naciones, y un ejército multinacional marcha hacia la tierra prometida. Ascienden como una nube sobre la tierra. No es solo un movimiento político, es una rebelión contra los propósitos de Dios. Pero lo que sucede después lo cambia todo. En ese mismo momento, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor, mi furia se encenderá. Dios se levanta, interviene, no con diplomacia ni con el poder militar de Israel, sino con su mano sobrenatural. La tierra tiembla con un gran terremoto, las montañas se derrumban, todo ser viviente lo siente. En mi celo y en el fuego de mi ira, he hablado. En ese día habrá un gran temblor en la tierra de Israel. Luego, Dios envía confusión, cada hombre volverá su espada contra su hermano. La coalición se desmorona en caos. Y después, el juicio desciende desde los cielos. Lloveré sobre él y sobre los pueblos que están con él una lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Esto no es una guerra convencional, es un juicio divino, como en los días de Sodoma o las plagas de Egipto. Dios revela su santidad, defiende su pacto, y las naciones caen ante su poder. Pero la profecía no termina aquí. Ezequiel describe las consecuencias: un mundo sacudido, un campo de batalla lleno de caídos. Los habitantes de las ciudades de Israel quemarán las armas durante 7 años. ¿Qué tipo de armas podrían arder tanto tiempo? ¿Serán nucleares, químicas? No conocemos los detalles, pero las consecuencias serán globales. La limpieza llevará 7 meses para enterrar a los muertos, y en ese día, Dios hará conocido su nombre santo en medio de su pueblo Israel, y las naciones sabrán que Él es el Señor. Este es el propósito supremo: no solo defender una tierra, sino revelar el nombre de Dios, llamar a las naciones al arrepentimiento y preparar el camino para la gran cosecha, el despertar final y el retorno del Rey. Si este mensaje resuena en tu corazón, compártelo con otros, difunde esta verdad y únete a esta jornada profética. Que tu espíritu se encienda con discernimiento y tu vida se alinee con el propósito de Dios. Permanece atento, comparte este mensaje y mantente firme en la fe. El relato profético no se detiene en la visión de un conflicto inminente, sino que nos lleva más allá, hacia un propósito divino que trasciende las batallas humanas. La historia de Persia, conocida hoy como Irán, no es solo un eco del pasado, sino un actor central en el drama de los últimos días. En las Escrituras, Persia aparece por primera vez no como un instrumento de juicio, sino de redención. Hace más de 2500 años, Dios habló de un rey persa, Ciro, mucho antes de que naciera, declarando que él sería su pastor, encargado de reconstruir Jerusalén y el templo tras el exilio babilónico. Esta profecía, pronunciada con siglos de anticipación, se cumplió cuando el imperio persa permitió el regreso de los judíos a su tierra, restaurando lo que había sido destruido. Pero la historia de Persia no termina allí. Las Escrituras señalan un tiempo, nuestro tiempo, en el que Persia resurgiría, no para restaurar, sino para desafiar. En las palabras de Ezequiel, Persia, junto con otras naciones, se unirá a una coalición liderada por Gog, de la tierra de Magog, para venir contra Israel en los días postreros. Este no es un conflicto meramente político, sino un enfrentamiento espiritual, una batalla entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, entre la rebelión y el pacto de Dios con su pueblo. Considera esto: de todos los imperios antiguos, como Babilonia o Asiria, solo Persia permanece con su nombre y lengua originales. En Farsi, Irán aún se llama a sí misma Persia,
un signo profético de que no se desvaneció en la historia, sino que aguardó su momento señalado. Desde la revolución de 1979, Irán se ha posicionado como un centro de oposición a Israel, proclamando su intención de destruir la nación judía. Sus líderes no hablan como políticos, sino como heraldos de un destino apocalíptico, invocando la llegada de un Mesías islámico que, según su creencia, surgirá tras el caos y la guerra. Este discurso resuena con las profecías bíblicas, pero de manera invertida, como una sombra distorsionada del plan divino. Irán no es solo una nación en este contexto, es un espíritu, una fuerza que se opone al propósito de Dios, como lo hizo en tiempos antiguos, cuando un poder espiritual resistió al mensajero de Dios durante 21 días, hasta que el arcángel Miguel intervino. Hoy, Irán arma y financia grupos en las fronteras de Israel, desde Hezbolá en el Líbano hasta Hamás en Gaza, milicias en Irak y Siria, y los hutíes en Yemen. Misiles en el norte, túneles en el sur, drones en el este. Esta no es solo una estrategia militar moderna, sino el cumplimiento de un plan antiguo. Las palabras de Ezequiel resuenan: después de muchos días, serás visitado. En los últimos años, vendrás contra la tierra que fue traída de las naciones, reunida en los montes de Israel, donde habitan en seguridad. Este conflicto solo es posible porque Israel ha regresado, un milagro que tuvo lugar en 1948, cuando la nación renació, cumpliendo las promesas de los profetas. Desde entonces, Irán ha tomado una postura no solo geográfica, sino ideológica y profética contra Israel. Las escrituras también hablan de un juicio sobre Elam, una región dentro del Irán moderno. Dios declara que romperá su poder y establecerá su trono allí. Pero incluso en medio del juicio, hay un destello de esperanza. ¿Podría ser que Dios esté llamando a un remanente en Irán? Mientras el régimen proclama su odio, el Espíritu de Dios se mueve en las sombras. La iglesia subterránea en Irán crece rápidamente, con antiguos musulmanes soñando con Jesús, hombres y mujeres encontrando libertad en la fe. Este es el patrón de Dios: juzga y redime, derriba y levanta. Sin embargo, el régimen persigue su camino, buscando armas no para defensa, sino para aniquilación, declarando abiertamente su deseo de borrar a Israel del mapa. Estas no son palabras vacías, son los tambores de la profecía, los ecos del ejército de Gog. Pero las escrituras son claras: los ejércitos de Gog no triunfarán. Persia no prevalecerá. Dios mismo se levantará, trayendo lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Cuando veas a Irán alzarse, cuando escuches sus amenazas, cuando observes las alianzas con Rusia, Turquía y otros, no estás solo viendo noticias. Estás presenciando las escrituras desplegarse, el posicionamiento de las naciones para un enfrentamiento final. Y cuando ese día llegue, no será Israel quien caiga, sino los enemigos de Dios. El Santo de Israel peleará, santificará su nombre ante las naciones, y el mundo sabrá que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob reina. Este no es un evento fortuito, sino una señal, un heraldo, un toque de trompeta. El reloj avanza, los pergaminos se abren, y los capítulos finales de la historia se escriben. Que aquellos con oídos para escuchar atiendan lo que el Espíritu dice. Comparte esta verdad con valentía, proclama este mensaje y vive con la certeza de que el Dios que cumple sus promesas está obrando ahora. Despierta tu espíritu, difunde esta palabra y prepárate para lo que viene. En el corazón de las Escrituras, se encuentra un misterio sagrado, tejido en las palabras de los profetas y extendido a lo largo de los milenios. La reunión de Israel en los últimos días no es un invento de la política moderna ni el resultado de la voluntad humana. Es el cumplimiento de una promesa divina, escrita por la mano del Todopoderoso en los textos proféticos de antaño. Y en nuestra generación, hemos visto con nuestros propios ojos cómo esta promesa se hace realidad. El Señor declaró a través de Moisés que, aunque su pueblo fuera dispersado hasta los confines de la tierra, Él tendría compasión y los reuniría de todas las naciones, trayéndolos de vuelta a la tierra de sus antepasados. Estas palabras no fueron pronunciadas después del exilio, sino antes, conociendo Dios la rebelión de su pueblo y el largo destierro que seguiría. Primero vinieron los asirios, llevándose las tribus del norte. Luego Babilonia, que tomó a Judá en cautiverio. Tras 70 años, un remanente regresó para reconstruir Jerusalén. Pero la mayor dispersión llegó con Roma, cuando en el año 70 el templo fue destruido, Jerusalén quemada y los judíos esparcidos por el mundo. Durante casi 2000 años, vagaron entre las naciones. Sin embargo, la palabra de Dios nunca falló.
Las Escrituras prometieron que Él reuniría a su pueblo de todos los países donde habían sido esparcidos y los traería de vuelta a la tierra de Israel. El mundo decía que era imposible, que Israel había desaparecido para siempre. Imperios subieron y cayeron, lenguas se desvanecieron, fronteras cambiaron, pero la palabra de Dios permaneció. Los profetas hablaron al unísono a través de los siglos, declarando que Dios traería a su pueblo desde el este, el oeste, el norte y el sur, desde los confines de la tierra. No era poesía, era profecía. Dios habló a las naciones, ordenándoles liberar a su pueblo. Y así, en 1948, el mundo fue testigo de un milagro. Israel renació en un solo día, como Isaías había profetizado. La ONU pudo haber votado, pero la profecía ya había sido declarada. El árbol de higo comenzó a florecer, el desierto empezó a reverdecer, el idioma hebreo resurgió, y los judíos regresaron de los horrores de Auschwitz, de los campos de Polonia, los guetos de Rusia, las cuevas de Yemen, las montañas de Etiopía y las ciudades de América. Hoy, aviones aterrizan en el aeropuerto de Ben Gurión cargados de exiliados que regresan. Judíos etíopes caminaron por el desierto en la Operación Salomón, judíos soviéticos huyeron de la persecución, judíos iraníes llegaron en secreto, y judíos yemenitas viajaron a pie, cada uno caminando, consciente o no, en cumplimiento de la profecía divina. Las Escrituras declaran que Dios plantará a su pueblo en su tierra y no serán arrancados nunca más. Este no es un retorno temporal, es definitivo, irrevocable. Dios dice, lo que he esparcido, lo reuniré, lo que he juzgado, lo restauraré, lo que he prometido, lo cumpliré. Nada, ni guerras, ni terror, ni el odio de las naciones, puede desarraigar lo que Dios ha plantado. Las profecías señalan que este retorno culminará con el sonido de una gran trompeta, y los que estaban a punto de perecer vendrán a adorar al Señor en el Monte Santo de Jerusalén. Esto es lo que presenciamos hoy, no el azar de la historia, sino el cumplimiento soberano de la profecía. La mano de Dios se mueve sobre la tierra, los pergaminos de los profetas se desenrollan ante los ojos de las naciones. Israel ha vuelto, Jerusalén está restaurada, los exiliados regresan, y el Dios de Israel no ha olvidado a su pueblo. El árbol de higo florece, la trompeta suena, el reloj de la profecía avanza, y los días anunciados por los profetas están sobre nosotros. Pero hay más. Las Escrituras hablan de una paz frágil, un engaño permitido por Dios para un propósito mayor. Es una calma antes de la tormenta, una ilusión de seguridad que precede al juicio divino. Ezequiel describe un tiempo en los últimos años, cuando Israel, reunido de las naciones, parecerá habitar en seguridad. Las aldeas sin murallas, los que viven en reposo, confiados, sin puertas ni cerrojos, serán el objetivo de Gog, quien verá esta aparente paz y aprovechará la oportunidad. Esta no es la paz eterna del reino de Dios, sino una trampa divina, una calma que prepara el escenario para el cumplimiento de la profecía. Las palabras son claras. Cuando Israel habite en seguridad, Gog vendrá desde el norte con un gran ejército, como una nube que cubre la tierra. Esto no es una visión para el tiempo de Ezequiel, sino para nuestros días, para los momentos previos al gran día del Señor. El enemigo ve la paz y se siente atraído, como un ladrón en la noche. Pero es Dios quien lo orquesta todo, poniendo ganchos en las mandíbulas de Gog para traerlo al campo de batalla. Esta paz no es la salón del cielo, es un espejismo que ciega al mundo, una pausa que baja la guardia de las naciones. Comparte este mensaje con urgencia, proclama esta verdad a quienes te rodean y vive con el propósito de estar listo para el llamado de Dios. Que tu corazón arda con la revelación de estos tiempos y tu voz resuene con la certeza de su palabra. La profecía pinta un cuadro inquietante, una paz que no es paz, un reposo que invita a la invasión. Ezequiel describe a Israel, reunido de las naciones, viviendo en una aparente seguridad, en aldeas sin murallas, confiado y sin defensas visibles. Pero esta calma no es el salón eterno de Dios, sino una ilusión, un escenario permitido por el cielo para cumplir un propósito mayor. Es una trampa divina que atrae al enemigo. Gog, desde la tierra de Magog, observa esta vulnerabilidad y reúne a las naciones para marchar contra la tierra prometida. Las Escrituras dicen que vendrán como una nube que cubre la tierra, un ejército multinacional impulsado no solo por ambiciones políticas, sino por una rebelión espiritual contra el pacto de Dios. Este no es un evento que comienza en las salas de guerra humanas, sino en el trono del cielo. Dios mismo declara que pondrá ganchos en las mandíbulas de Gog, llevándolo al campo de batalla. La paz aparente es el escenario, la invasión es el momento señalado,
y el resultado no es la destrucción de Israel, sino la glorificación de Dios. Las Escrituras advierten que esta calma engañosa precede a un gran sacudimiento. No es la paz del reino del Mesías, donde las espadas se convierten en arados, sino una máscara que oculta el juicio venidero. Los profetas hablaron de esta ilusión, dicen paz, paz, cuando no hay paz. Es una calma que ciega, un respiro que adormece al mundo. Así fue en los días de Babilonia, cuando festejaban mientras los ejércitos persas se infiltraban. Así fue en los días de Noé, cuando el mundo vivía sin cuidado hasta que las aguas cayeron. Hoy, mira a Israel, nacido en 1948 de las cenizas de la guerra, enfrentó conflictos en 1956, 1967, 1973, y luego el terrorismo y los misiles. Pero en medio de todo esto, surgieron tratados de paz, primero con Egipto, luego con Jordania, y más tarde acuerdos con naciones árabes, promesas de normalización, alianzas económicas. El mundo comenzó a hablar de paz en nuestra era. Pero los profetas nos advirtieron, esta es la calma antes de la tormenta, no la solución. Israel se alza moderna, poderosa, con tecnología avanzada, el domo de hierro, lazos políticos. Sin embargo, la profecía dice que el enemigo vendrá cuando Israel habite en seguridad. Esto no es casualidad, es el tiempo divino. Y mientras tanto, las alianzas se forman. Irán arma a grupos en las fronteras de Israel, Rusia se mueve en Siria, Turquía cambia sus lealtades. El eje del norte se fortalece, y todo ocurre mientras Israel parece estar en reposo. Este es el momento profetizado, la calma que precede al trueno. Pero cuando el enemigo avance, no será él quien triunfe. Dios se levantará, y su intervención será inconfundible. La tierra temblará, las montañas caerán, y el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Su nombre será santificado, su pacto será vindicado, y su palabra no fallará. La profecía de Ezequiel no solo habla de guerra, sino de lo que sigue, un mundo transformado por la revelación del poder de Dios. Las naciones que se alzaron contra Israel serán juzgadas, y su derrota será un testimonio de la santidad del Señor. Él no solo defiende a su pueblo, sino que revela su gloria a todas las naciones. Este es el propósito detrás de la calma, detrás de la invasión, detrás del juicio, que el mundo sepa que Él es el Señor. Cuando veas estas señales, cuando escuches de tratados de paz que parecen prometer estabilidad, no te dejes engañar. Es el silencio antes del torbellino, el toque de trompeta que pocos oyen. Los que tienen oídos para escuchar deben despertar. La profecía no es solo un relato del pasado, es un mapa del futuro, un llamado a la acción. Mira a tu alrededor, las naciones se alinean, las tensiones crecen, y el reloj de Dios sigue avanzando. No es tiempo de dormir, sino de estar alerta, de vivir en santidad, de prepararte para lo que viene. Comparte esta verdad con audacia, proclama este mensaje a todos los que quieran escuchar, y vive con la certeza de que el Dios que mueve las naciones está obrando ahora. Que tu corazón se encienda con la urgencia de estos días, que tu voz resuene con la palabra de Dios, y que tu vida sea un reflejo de su propósito eterno. Levántate, comparte esta revelación y prepárate para el día que se acerca. Cuando el día señalado llegue, las naciones se reunirán como buitres alrededor de la tierra prometida. Parecerá que el mal tiene la ventaja, que el pacto de Dios está en peligro, que el pueblo elegido está solo ante un mar de ejércitos. Pero lo que los líderes del mundo han olvidado, lo que los conspiradores de la guerra no comprenden, es que Israel no está solo. El Dios que habló desde la zarza ardiente, que tronó desde el Sinaí, que caminó en el fuego con Sadrac, Mesac y Abednego, ese mismo Dios se levantará, y no lo hará en silencio. Ezequiel vio ese momento, no solo de invasión, sino de la intervención divina que interrumpirá los planes humanos. Cuando Gog y su coalición, con Persia, Cusifut, avancen desde el norte como una nube sobre la tierra, pensarán que tienen el control, que Israel es vulnerable. Pero no verán el gancho en sus mandíbulas, colocado por la mano del Todopoderoso. La tierra se estremecerá con un gran temblor, las montañas caerán, y toda la creación temblará ante la presencia del Creador. Esto no es solo un terremoto, es una disrupción divina. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los hombres sobre la tierra sentirán su poder. Dios desatará confusión entre los enemigos, y cada hombre volverá su espada contra su hermano. La alianza que parecía indestructible se desmoronará desde dentro, como en los días de Gedeón, cuando 300 hombres rodearon el campamento de Madián y el Señor hizo que se volvieran unos contra otros. Luego vendrá el fuego del cielo, no el fuego de los hombres, sino el de Dios,
lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Estas no son imágenes poéticas, son las armas del Señor, reales, destructivas, innegables. Él no necesita misiles, comanda los elementos, habla y el cielo obedece. ¿Por qué? Para revelar quién es Él. Cuando el mundo vea que Israel sobrevive, cuando el polvo se asiente y los ejércitos de Gog hayan caído, sabrán que no fue por el poder militar ni por la tecnología, sino por la mano del Dios de Israel. Solo una sexta parte de los invasores sobrevivirá, una pérdida devastadora, un juicio de proporciones bíblicas. Los enemigos que buscaban devorar serán devorados, y las aves del cielo serán llamadas a un banquete de juicio. Este juicio no se limitará al campo de batalla. El fuego llegará incluso a las tierras de donde vino Gog, quizás regiones del norte, y las naciones sentirán el peso del día del Señor. Durante 7 meses, Israel enterrará a los caídos, durante 7 años, quemará las armas de guerra. Ese número 7 no es casual, es la marca de la completitud, la declaración de Dios de que este conflicto no se repetirá. El valle donde caigan los enemigos se convertirá en un lugar de sepultura, un símbolo profético de que nadie puede tocar al ungido de Dios sin enfrentar las consecuencias. Y luego viene la promesa, Israel sabrá que Él es su Dios desde ese día en adelante. Esto no es solo una salvación física, sino un despertar espiritual. Las Escrituras dicen que mirarán al que traspasaron y llorarán. Israel no solo será defendido, sino que será atraído de vuelta a su Dios. Un velo se levantará, el espíritu se moverá, y lo que comenzó como un acto de juicio terminará en avivamiento. Dios no solo castigará a Gog, sino que santificará su nombre, revelará su gloria y vindicará su palabra. Él derramará su espíritu sobre Israel, como en los días de Pentecostés, el espíritu de profecía, de verdad, del Mesías. El mundo temblará, pero no terminará en la derrota de Israel, sino en la mayor revelación del poder de Dios desde el Éxodo. Los mares se abrirán de nuevo, no con agua, sino con fuego. Las montañas se estremecerán, los cielos rugirán, y el nombre del Señor será conocido desde un extremo de la tierra al otro. Porque Él lo ha jurado, y su palabra no puede fallar. Así que, amados, estamos en el umbral de días proféticos. Las palabras escritas hace más de 2000 años no son solo tinta antigua, están vivas, respiran y se cumplen ante nuestros ojos. Las profecías de Ezequiel ya no son sombras lejanas, resuenan como una trompeta en nuestra generación. Israel ha regresado, las naciones se agitan, las alianzas se forman, y el escenario está listo para que la mano de Dios se mueva nuevamente en los montes de Israel. Que esto no sea solo historia o titulares. Que despierte tu alma, te lleve al altar, haga que tu corazón vuelva al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que fue, es y vendrá otra vez. No duermas en esta hora de revelación, no seas tibio cuando el fuego de la profecía arde, no guardes silencio cuando la palabra del Señor resuena. Levántate, comparte esta verdad con pasión, proclama este mensaje y vive listo para el día del Señor. Estamos en un momento crítico, un tiempo en el que las palabras de los profetas no son solo ecos del pasado, sino un llamado urgente para el presente. Las Escrituras nos advierten que debemos estar despiertos, vigilantes, preparados. Porque el día del Señor se acerca, y no llegará con sutileza. Ezequiel vio un conflicto que no solo sería una guerra, sino un punto de inflexión, un momento en el que el cielo irrumpiría en la tierra para declarar que solo hay un Dios verdadero. Cuando las naciones se levanten contra Israel, cuando parezca que las fuerzas del mal tienen la ventaja, el Señor se alzará con poder. Su furia será como un fuego que consume, su presencia hará temblar la creación, y su voz resonará como un trueno. Como en los días de Noé, cuando el mundo ignoró las advertencias hasta que las aguas lo barrieron todo, o como en Egipto, cuando el faraón endureció su corazón hasta que el juicio cayó, así será de nuevo. Las naciones que marchen contra Israel, lideradas por Gog, con Persia y sus aliados, no comprenderán que están caminando hacia su propio juicio. Dios no solo defenderá a su pueblo, sino que revelará su santidad al mundo. Las Escrituras dicen que Él hará conocido su nombre, que las naciones sabrán que Él es el Señor. Este no es solo un evento militar, es un momento profético de ajuste de cuentas, donde la historia, el juicio y la redención convergen en el escenario de Israel. Y el mundo entero verá que Él solo es Dios. Pero este mensaje no es solo para contemplar, es para actuar. Es un llamado a despertar, a vivir en santidad, a prepararte para lo que viene. La historia no es un accidente, es un diseño divino que se mueve hacia un clímax. Israel es el reloj de Dios, y sus promesas son el latido de la eternidad. Cada profecía cumplida,
desde el renacimiento de Israel hasta las alianzas que se forman hoy, es una señal de que el tiempo se acerca. No es momento de dormir, de vivir distraído o de ignorar las señales. Es tiempo de estar firme, de alinear tu vida con el propósito de Dios, de proclamar su verdad con valentía. Las palabras de Ezequiel nos recuerdan que el Dios que interviene en las guerras, que sacude las montañas y quebranta los arcos de los impíos, está llamando a su pueblo a levantarse en fe, en pureza y en poder. El valle de la decisión está aquí, y la elección es tuya. ¿Escucharás el toque de la trompeta? ¿Responderás al llamado del Espíritu? Porque el día del Señor está cerca, y quienes estén atentos verán su gloria. Que este mensaje encienda tu corazón, que te impulse a compartir esta verdad con el mundo. Que el Espíritu de Dios te guíe, te dé discernimiento y te llene de valentía para vivir estos días con propósito. Proclama esta palabra, comparte este mensaje con todos los que puedas, y que tu vida sea un testimonio del Dios que cumple sus promesas. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé paz mientras caminas en esta jornada profética. Que tu voz resuene con su verdad, que tu espíritu arda con su fuego, y que tus días estén marcados por la certeza de que el Dios de Israel está obrando ahora. Levántate, comparte esta revelación y vive listo para el retorno del Rey.